Bienvenido, bienvenida a esta nueva cita en la que DRS Ingeniería y Gestión convoca para conocer más acerca de temas importantes. Agradecemos su presentación e interés. Esta vez la invitación es para conversar relacionado a las soluciones con el hormigón y que entrega para la productividad. Antes de comenzar, entiendo que tenemos algunas personas externas. Ya Fernando nos contará también de un poco de Redimix. DRS es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, principalmente en la gestión, nos digamos, la gestión de proyectos, gerenciamiento de proyectos, inspecciones técnicas. Estamos en muchos mercados, ¿cierto? Que es la energía, la minería, la industria, la edificación, puertos, eh, todo lo que es también hospitales, ¿cierto? Entre algunas cosas. También tenemos oficinas en Perú, donde contamos con 100 colaboradores y en Chile del orden de 700 colaboradores. Bien, pues, sin más vueltas que darle y agradecerle también, les vamos a presentar a Fernando, a quien tiene en pantalla. Fernando Mena Sandoval es constructor civil de la Universidad del Biobío de Concepción. Su trayectoria profesional lo ha vinculado por más de 30 años a la industria del cemento y del hormigón. Posee amplia experiencia en la aplicación, implementación y desarrollo de productos del área en estrecha relación con usuarios y clientes. Su labor profesional también se ha relacionado con la inspección técnica, peritajes técnicos y el desarrollo de programas de capacitación a niveles profesionales. Asimismo, ha desarrollado las labores de docente de pre y posgrado en varias universidades del sur del país. Actualmente es asesor técnico de la empresa CBB Redimix. Fernando, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros acá. Pues gracias por compartir tu experiencia. Este es un espacio para que puedas saludarme. ¿Mm? Bueno, buenos días a todos en realidad. Es un gusto para mí y para nuestra compañía CRMI estar compartiendo este café con ustedes, pues, Julio. Agradecerte primero a ti, a la invitación que nos hiciste, a Elizabeth también, a Rubén, por su cordial, digamos, acogida en el grupo que tienen ustedes y en este, yo diría que es bien particular, un café sin café puede ser esta mañana, Café sin café. pero es agradable estar en una instancia que no es una charla común y corriente, digamos, es como más íntima. Eso me agrada. Y principalmente el rato de la conversación que vamos a tener al final, a lo mejor es mejor incluso que la presentación que vamos a hacer. Eh, no sé, si tú gustas, compartimos y Sí, por comenzamos al tiro. favor. Oye, muchas gracias. Y yo les quiero recordar que está nuestro chat abierto para que puedan ir compartiendo sus inquietudes para que Fernando se las pueda responder junto con Roberto Centeno, que ya lo vamos a presentar un poquito más adelante. Así que dale, Fernando. Ok, quizás las preguntas del chat no las pueda ir contestando inmediato, pero las podemos leer al final y vamos Sí, comentando y vamos conversando a micrófono dejémoslo para el abierto, final. ¿ya? Les voy Perfecto. a compartir mi presentación. eh, Ahí está, no sé si la están viendo bien, denme feedback. Ahí ¿Sí? está modo presentación, está perfecto. Bien, súper, súper. Vamos a poner al tiro el puntero entonces. Ahí estamos. Bien, vamos a hablar sobre hormigones y productividad. ¿Ya? Es un tema interesante hoy día. Es uno de los desafíos de la industria, uno de los grandes desafíos de la industria de la construcción, una industria que tiene una historia de trabajo artesanal, entre comillas, ¿cierto? Y cómo ha ido evolucionando, pero uno de los grandes desafíos de futuro de nuestra industria es la productividad. Todos estamos abocados a ello, todas las corporaciones, los ministerios relacionados con la construcción, las empresas, los proveedores, estamos pensando en la productividad y estamos tratando de mejorar la productividad de nuestros procesos y también ayudar a la productividad, en el caso nuestro, de proveedores, a nuestros clientes. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema que nos atañe y que es parte central de nuestras estrategias de negocio. Eh, lo que vamos a hablar hoy día, yo les voy a presentar un poco Redmi, que ustedes deben conocerla, una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, una de las empresas de hormigón premezclado más antiguas del país. Eh, Estamos presentes a lo largo de todo Chile. Yo diría que la zona austral
hemos ido retirándonos un poco, o sea, estamos en la zona más continental, entre Arica y Chacao. Las plantas más al sur que tenemos son las que están construyendo en este momento el puente sobre el canal de Chacao para conectar a la isla de Chiloé con el continente. Eh, y como decía, por el lado de la innovación, ¿cierto? Yo diría que en los últimos años ha sido un tema principal para nuestra compañía. Nos hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a generar, como dice el slide, soluciones. Eh, Queremos transformarnos desde una empresa de hormigonera tradicional que produce hormigones que son commodities, ¿cierto? Que no tienen diferenciación con los de la competencia, con productos que generen soluciones para nuestros clientes, que optimicen los proyectos e indudablemente los productos que tienen relación con la mejora de la productividad de los sistemas constructivos que implementan nuestros clientes son preponderantes. Ahí tenemos una paleta de productos de los que vamos a hablar algunos hoy día, digamos, los que están relacionados con la productividad, o algunos de los que están relacionados con la productividad, pero sin duda tenemos bastantes más. Ahí hay algunos, en el slide ustedes pueden ver algunos que están en el mercado hoy día y la tenemos disponible en la mayor cantidad de nuestras plantas, ¿ya? Eh, yo diría que hemos sido capaces, como dice allí, de agregar valor al hormigón, ¿ya? O sea, gran parte o un buen porcentaje de los hormigones, en algunas zonas más del 50% de los hormigones son hormigones que nosotros llamamos especiales, hormigones con un valor agregado, que ofrecen a nuestros clientes soluciones, ¿ya? Y aportan valor y nos hacen también ser más competitivos, ¿ya? Y por otro lado, uno de nuestros fuertes también es la innovación de nuestros procesos, la innovación en nuestros productos, como van a ver ustedes más adelante, eh, pero también tratamos de ayudar a nuestros clientes a la innovación que ellos hacen en sus obras. Y ahí hay algunas fotos de obras emblemáticas para nosotros que dan cuenta de esto, ¿ya? De la entrega de nuestras experiencias a los clientes, del acompañamiento que les damos, de la flexibilización de nuestros procesos y nuestros productos a las condicionantes particulares de cada obra, ¿cierto? Ahí está el puente Chacao, está el metro, no sé, es el túnel El Tocopilla, la construcción de las fundaciones para el observatorio ALMA, que está a 5.000 metros de altura. El puente Chacao tiene una planta en medio del canal de Chacao. No sé acaso le alcanzan a ver, ¿eh? Pero hay una planta que está instalada en el medio del canal. Eso significa una logística, eso significa un repensar la forma de hacer el hormigón para colocar hormigones también especiales, ¿cierto? Con características muy particulares, principalmente en los pilotes, que es lo que hemos hecho, y ahora estamos haciendo las elevaciones de la cepa central, que es la roca remolino, y también lo que está en los continentes. Entonces, aportamos indudablemente valor a las obras de nuestros clientes. Eh, sigamos avanzando. Eh, Ahí sí. Entonces pasamos a comentar sobre los productos y los hormigones que tienen relación con la productividad. ¿Ya? Primero voy a hablar de los hormigones autocompactantes. Los hormigones autocompactantes son productos que ya existen en el mercado mundial hace mucho tiempo. A final de la década de los 80, ¿cierto? Se generaron hormigones en Japón que fueron rápidamente adoptados por gran parte del mundo y aquí en Chile. Y también en Chile existen hace mucho tiempo, pero el tema de la productividad y la tecnología del hormigón ha hecho que se desarrollen mucho más, yo diría que en los últimos 10 años. ¿Ya? En los últimos 10 años el uso de hormigones autocompactantes ha generado o ha crecido mucho. ¿Ya? Nosotros tenemos dos productos de hormigón autocompactante, Producret y Fluicret. Son productos que han ido evolucionando en el tiempo, no son recientes. Fluicred lo tenemos ya hace más de, yo diría, 10 años por lo menos. Producred es más reciente, pero los dos son autocompactantes y tienen condicionantes parecidas, pero no iguales. Las vamos a comentar. Entonces, ¿qué es un hormigón? ¿Qué es Producred? ¿Y qué es un hormigón autocompactante? Es un hormigón muy fluido, que no se puede medir, que excede las condicionantes
del cono de Abrams, ¿cierto? Lo tenemos que medir con una forma especial, con el cono de Abrams invertido, que se llama extensión. Medimos la torta que se extiende después de que se libere el hormigón del molde troncocónico, ¿cierto? Y medimos ese diámetro. Producret es un hormigón que está pensado, que no es, digamos, el top de línea de los autocompactantes, es un hormigón que está pensado en aumentar la productividad en conjunto con un sistema constructivo. Es parte de un sistema constructivo. El hormigón por sí mismo no produce el aumento de la productividad, tiene que estar acompañado de otros ítems, ¿cierto? Moldaje, fierro, instalaciones, mano de obra, ¿ya? Para que produzca el efecto de aumentar la productividad de la obra gruesa del hormigón. ¿Ya? Está pensado en hormigones revestidos, porque no es el top de línea, como decía, no tiene la fluidez más alta, por lo tanto, deja algunos poritos en la superficie que necesita ser revestido para poder utilizarse. Está pensado principalmente en viviendas de baja altura, en edificios de baja altura, pero al ser autocompactante, al tener esta gran fluidez, ¿cierto? Y alta cohesividad, permite colocarlo sin compactación, obviamente, y tiene grandes ventajas de alta resistencia temprana, desmoldes tempranos, ¿cierto? Un buen nivel no tiene un mal nivel de terminación, un buen nivel de terminación, pero es un poquito inferior que Fluicret, que es el top de línea, digamos. Y obviamente tiene buenos resultados para poder colocarlo en geometrías esbeltas, perdón, en geometría complicada, ¿cierto? En elementos esbeltos, en zonas complejas, con mayor infierradura, ¿cierto? Pero principalmente orientado a la edificación de baja altura. Como les decía, tiene que ser utilizado o para que genere la mejora en la productividad, tiene que ser acompañado principalmente de moldajes del tipo monolítico, de moldaje de aluminio liviano, totalmente hermético, ¿ya? Si no se utiliza con ese moldaje, el hormigón obviamente va a ser colocado más fácilmente, pero no va a entregar o la mayor potencialidad de mejora en la productividad en las obras, ¿ya? Tiene que ser utilizado entonces con un sistema que está pensado en la tecnología del moldaje monolítico, ¿cierto? Monolítico, ¿por qué? Porque se hormigona o se moldea el muro y la losa al mismo tiempo, ¿ya? Acompañado principalmente de mejora en la colocación de los fierros, principalmente en viviendas, malla simple, malla electrosoldada, simple, ¿cierto? Que tiene una colocación mucho más rápida, instalaciones de fácil colocación. Los moldajes en sí mismos son muy, muy estancos, ¿ya? Porque el hormigón requiere una estanquidad alta de los moldajes, y también son manuportables, son fácilmente transportables, rápidamente transportables, mucho más rápido es desarmarlos y armarlos, volver a armarlos nuevamente. Por lo tanto, permite una rotación muy rápida y efectiva, ¿cierto? Aumentando la productividad. La colocación del hormigón, como vamos a ver allí en algún video, ayuda a esto, ¿cierto? Permite acoplarse a esta rapidez que ocurre en los ítems anteriores, fierro, moldaje, instalaciones, y acompaña el hormigón en su colocación, ¿cierto? Entonces, no requiere colocación. Este hormigón es uno de los grandes beneficios que tiene, no requiere compactación, de una fácil colocación, tiene una gran rapidez, ¿ya? En su colocación. Para ponerles ejemplos, un hormigón tradicional se demora en descargar un camión aproximadamente 45 minutos, más de media hora, ¿ya? Dependiendo del elemento, incluso una hora es lo máximo que nosotros pensamos en la estadía de un camión en terreno. En un hormigón autocompactante en general, dependiendo obviamente de la obra, pero en general estamos 15 minutos, ¿ya? O estamos más o menos un tercio del tiempo de un hormigón tradicional. Por lo tanto, la colocación es muy rápida. Requiere también de un servicio especial. Nosotros tenemos que asegurar una fluidez en la logística, ¿cierto? Camión tras camión, para poder verificar en la obra, ¿cierto? La rapidez de la colocación. No sacamos nada con tener camiones que se colocan muy rápido, pero no tenemos la continuidad de entrega en la logística para poder producir la mayor rapidez de la colocación y el aumento de la productividad. Entonces, es hormigón y un servicio también que esté adecuado al producto. Obviamente, el ahorro que se produce, yo diría principalmente, o por un lado, en mano de obra, ¿cierto? En equipos,
vibradores principalmente, pero yo diría que principalmente en gastos generales. O sea, el ahorro más grande es el ahorro de tiempo, en la rapidez con que construimos. Ese, yo diría que ahí está la clave de un sistema constructivo con moldaje monolítico y hormigón autocompactante. Y por otro lado, externalidades positivas, ¿cierto? Ausencia de ruido. No ausencia, pero una disminución grande del ruido en las obras. No hay vibraciones, no hay cangos para poder verificar demoliciones, por ejemplo. Prácticamente no hay demoliciones. ¿Ya? Lo entregamos de G17 hacia arriba, tiene una gran fluidez, ¿cierto? La extensión en el cono es de 60 centímetros. Nuestros hormigones autocompactantes, tanto Producret como Fluicret, tiene tamaño máximo 13 milímetros, por lo tanto, se pueden colocar en zonas muy intrincadas geométricamente en los moldajes, de morfología, digamos, y también una gran cantidad de fierro, por lo tanto, se pueden colocar muy fácilmente. Es bombeable, fácilmente bombeable. Producret está pensado en baja altura, Fluicret podemos bombearlo a gran altura, 20 pisos sin problema, sin cambiar nada en el producto y una gran flexibilidad en el desempeño. Está pensado, como les decía, en viviendas de baja altura, y edificios de baja altura y viviendas, ¿ya? Principalmente con moldaje monolítico, ¿cierto? En viviendas industrializadas. Lo podemos usar en otro tipo de moldaje, pero tenemos que tener mucho cuidado en la estanqueidad de los moldajes y la estructura, porque generan un gran empuje a los moldajes, mucho mayor que el hormigón tradicional. Por lo tanto, escape de lechada, escape de hormigón en realidad. El hormigón tiene un tamaño pequeño, por lo tanto, un pequeño orificio genera un gran escape de hormigón. eh, y el empuje que genera el hormigón también es importante, por lo tanto, la estructura del moldaje es necesario verificarla con un moldaje que no sea el moldaje de tipo monolítico, de aluminio, especial para esto. Fluicret es el top de línea de los hormigones autocompactantes nuestros. La diferencia con Producret es que tiene un cono mayor, ¿ya? Tiene una extensión mayor. En vez de 60 centímetros, se extiende 70 centímetros. ¿Ya? Yo diría que es hay autocompactantes un poco mayores, ¿cierto? 80 centímetros, pero de los que existen en el mercado nuestro, es de los que tiene mayor extensión, ¿ya? Por lo tanto, al tener mayor extensión, puede ser utilizado en obras más complejas aún que Producret. ¿Ya? Por eso está pensado en edificios donde hay mayor cantidad de fierro, donde la geometría de las estructuras es más intrincada aún, donde hay mayor altura donde llegar con el hormigón. Por lo tanto, nos permite entrar con Fluicret en obras que son más complejas en cuanto a su sistema constructivo. Las condicionantes son bastante similares a las de Producret, digamos, en cuanto a sus beneficios. Eh, yo diría que destacables de los hormigones autocompactantes es la ausencia de trabajos posteriores. ¿Ya? Prácticamente no existen los nidos de piedra, prácticamente no existen las oquedades que requieran reparación, demoliciones y reparaciones posteriores. Elementos sobrantes, ¿cierto? Material sobrante de escape de lechada prácticamente no existe. ¿Ya? Entonces, la ortogonalidad de los elementos, los muros, las losas son totalmente ortogonales, por lo tanto también no hay trabajos de corrección de plomo, de corrección de línea de los muros posterior al hormigonado, que son trabajos caros, y que generan mayor cantidad de tiempo en las obras. ¿Ya? Por lo tanto, por ese lado también tenemos un aumento en la productividad. Disminuyen ostensiblemente los plazos de producción, de construcción, ¿ya? Ahora, es sensible en este tipo de hormigones la mano de obra, no tanto para el hormigón se coloca muy fácil, pero los moldajes requieren una mano de obra muy especializada, yo diría que no tan especializada, pero con entrenamiento en la colocación de los moldajes. Si uno no tiene la mano de obra con el entrenamiento suficiente, la colocación la repetición de ciclos de los moldajes se ve muy mermada en tiempo, y también merma en los tiempos de construcción de obra gruesa. Entonces, yo creo que es sensible
la mano de obra para la colocación de moldaje. Ahí uno se puede apoyar bastante en el proveedor de moldaje, ¿cierto? Pero en capacitaciones, diría yo, en entrenamiento de nuestros moldajeros, pero requiere tener una mano de obra especializada en moldaje para poder generar esta mayor productividad. Fluicred lo vendemos desde G25 hacia arriba, tiene una fluidez de 70 centímetros medido en el cono de hambre. La medición de escurrimiento, hay una norma que la regula, la NSH 3113, regula cómo desarrollar el ensayo de cono invertido, ¿ya? O sea, tenemos cómo controlarlo. Obviamente hay otros ensayos que normalmente se hacen en el laboratorio, pero el ensayo que está validado para poder desarrollar en terreno, que se hace con el mismo equipo del cono de Abrams, ¿cierto? De otra forma solamente, está normada. Fluike también tiene 13 milímetros de tamaño máximo y no requiere compactación. Su uso está pensado principalmente en obras industriales, donde hay gran cantidad de fierro, donde hay elementos intrincados de geometría y en edificación de altura. Allí es la zona de confort para Fluicred, ¿ya? Aquí tengo unos videitos para que ustedes puedan ver. Veamos, creo que tengo que sacar el puntero. Ahí sí. Mire, ahí ustedes están viendo la colocación de Producred, ¿ya? La vista de Fluicred es muy parecida, pero es un hormigón que es fluido, que requiere una cantidad de personas como cuadrilla hormigonado mínimas posible. Ustedes están viendo la cuadrilla de hormigonado tradicional de un hormigón autocompactante. 2 o 3 personas, ¿ya? Una que maneja el flexible de la bomba, otra que regula o controla los espesores de las losas. En el muro es más chico todavía, en los muros prácticamente la cuadrilla es de una persona, ¿ya? Por lo tanto la disminución en la mano de obra es ostensible. En una cuadrilla normal estamos hablando de 6, 7 personas, en un hormigón tradicional, con O10, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la terminación de la superficie es fácil, la distribución del hormigón es fácil, el control del espesor también es fácil, y aquí tengo otro video para poder verificar la forma de terminar la superficie. El hormigón es fluido, pero es también lo que se llama tixotrópico, ¿ya? O sea, fluye con aplicación de energía. Tenemos que moverlo para que el hormigón fluya. Por lo tanto, terminarlo superficialmente, como lo hacemos con los hormigones tradicionales, con un platacho, no es posible. Se pega el platacho y no deja una superficie bien terminada. Tenemos que hacerlo con una yegüita como la que estamos viendo ahí, muy liviana, que permita agitar el hormigón y que el hormigón se distribuya naturalmente, ¿ya? O sea, lo que está haciendo el viejito en ese video es agitar el hormigón en la superficie para que se distribuya en el espesor, en el espesor y en la lisura superficial que ya se le dio en el control del espesor, ¿ya? Entonces, el hormigón es tixotrópico, tenemos que moverlo para que fluya, ¿ya? Ustedes pueden ver, yo voy a repetir este video, pero ustedes pueden ver que se generan olitas y esas olitas uno puede apreciar de que no es lechada que hay arriba. El hormigón es íntegro, no tiene segregación a pesar de su fluidez, ¿ya? Entonces, no tenemos lechada en la superficie, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos problemas de desgaste superficial, ni los problemas asociados a la segregación de hormigón. El hormigón es homogéneo, es, como les decía, fluido, pero necesita agitación para poder hacerlo fluir, ¿ya? Eso es lo que tenía pensado comentarles de respecto de los hormigones autocompactantes y de la tecnología de los hormigones autocompactantes para mejorar la productividad. Yo diría que el tema del desmolde es un tema muy importante para dar la rotación y la dinámica a la alta productividad que genera este sistema constructivo. Asociado a eso, y pensando en el tiempo de desmolde, especialmente en tiempos fríos como el que estamos viendo hoy día, como decía Julio en el inicio, ¿cierto? Que nos ralentizan la, la utilización de moldaje por los desmoldes más tardíos. Es importante o necesario en estos proyectos incorporar el control de resistencias por madurez. Hoy día tenemos la tecnología, la madurez del hormigón asociada con la resistencia es muy antigua, ¿ya? Antes la calculábamos con una calculadora, hoy día tenemos equipos electrónicos que permiten generar o colocar sensores
alámbricos o inalámbricos en la masa del hormigón y con un equipo alámbrico o inalámbrico medir la temperatura y en el mismo equipo que un semicomputador cargar la curva de correlación de ese hormigón con resistencia mecánica, la correlación entre madurez de ese hormigón en particular que estamos colocando con la resistencia mecánica del mismo. Para eso tenemos que hacer un estudio previo en el laboratorio de correlación, generar una curva de correlación resistencia-madurez para poder controlar en terreno en tiempo real las resistencias que va adquiriendo el hormigón en la medida de mayor o menor temperatura, ¿ya? Y eso nos permite desmoldar en el momento exacto que el hormigón requiera, ¿ya? Por lo tanto, nos permite optimizar al máximo los tiempos de desmolde, ¿ya? Generando una dinámica fluida de desmolde y de remoldeado y de continuidad en el ciclo, ¿ya? Que es lo principal que se debe lograr en estas obras de hormigón autocompactante, ¿ya? Entonces, la incorporación del control de madurez en el hormigón para medir resistencia en tiempo real es importantísima para poder generar también el aumento de productividad en este sistema constructivo. De hecho, hemos controlado resistencias mejores por madurez en terreno, por el volumen de hormigón, ¿cierto? Por el calor de hidratación que se genera en terreno, que en las probetas fabricadas en el laboratorio para generar la curva. Entonces, el uso de la madurez en terreno es promisoria para poder generar esta dinámica que les comentaba, ¿ya? Eso respecto de los hormigones autocompactantes. Me quedan algunos minutos. Quiero comentarles, además de los autocompactantes, otro tipo de hormigones o soluciones que tenemos para poder aumentar la productividad. Uno de ellos es Filcret, que es un hormigón de relleno del tipo mortero de densidad controlada, ¿ya? La generación de rellenos es un ítem de las obras que es caro en el sentido de que tiene un tiempo bastante largo de ejecución. ¿Ya? Tenemos que generar rellenos de materiales estructurales, ¿cierto? Rellenos eh, de base, de materiales, diversos tipos de materiales que requieren compactación, que requieren una cierta humedad, que requieren un estudio previo, ¿cierto? Una densidad, un proctor anterior, un CBR determinado, ¿cierto? Y ir controlándolos en terreno por compactación en capa, digamos, dinámica constructiva que es bastante lenta. Ya nos podemos demorar un mes en hacer un relleno bajo un piso de un edificio de baja altura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este mortero que nosotros ofrecemos es un mortero fluido que tiene gran facilidad de colocación, cono 20, cono 23, ahí está más o menos el cono de armas que tiene este material, que tiene baja densidad, una densidad muy parecida a los suelos, 1500 kilos, 1700 kilos por metro cúbico, y que es excavable, tiene una baja resistencia, por lo tanto podemos excavarlo posteriormente, ¿ya? Después de estar totalmente endurecido. Esa es la ventaja de este producto. Y no tiene condicionantes como la compactación, se autocompacta, ¿ya? Por lo tanto, es un hormigón que tiene facilidad de colocación, es muy fluido, se coloca fácilmente sin la intervención o con la intervención muy baja de mano de obra. eh, no necesita ser colocado en capas, se autocompacta, se autonivela, nos elimina completamente los temas de seguridad en excavaciones, de estar con personal metido en excavaciones, muchas veces con falta de ventilación o con ventilaciones que son deficientes, ¿cierto? Y que tienen peligro de derrumbe y de atrapamiento de personas, ¿cierto? De hecho, podemos trabajar sin ventilación en este caso, solamente pensando en la seguridad para el camión mixer que se coloque muy cercano a la excavación o bombear el producto, ¿ya? También es bombeable, no en todas las zonas, dependiendo de los áreas que tengamos, va a ser bombeable o no, ¿ya? Pero se usa en rellenos, principalmente rellenos confinados. El producto es fluido, por lo tanto no podemos colocarlo en un relleno no confinado, eh, sal de alcantarilla, rellenos, y en general diría yo, ¿ya? Nos puede bajar el tiempo de colocación de meses a días, ¿ya? O sea, hemos realizado rellenos que se iban a demorar un mes, lo hemos hecho en 1 o 2 días, no más que eso. No tiene limitación de altura.
Ya podemos colocar 2 o 3 metros sin problema en el mismo día. Por lo tanto, es una faena rápida, eficiente, ¿cierto? Limpia, con muy poca mano de obra, y que puede reemplazar faenas complejas, demorosas, ¿cierto? Y peligrosas. Ahí tenemos algún video también para que puedan apreciar el producto y su fluidez. Este que están viendo ahora es un producto que no lo colocamos al final, pero que desarrollamos para el proyecto MAP acá en la octava región. El color café que tiene es producto de que utilizamos para generar y diseñar el producto la arena del mismo suelo existente en el lugar, que se utilizó como relleno general en la obra, ¿ya? Arauco regalaba a los contratistas ese producto, arena, para hacer relleno tradicional. Nosotros utilizamos esa misma arena para generar Filcret, que es el producto que ustedes están viendo, ¿ya? Lo usamos no con la arena digamos, del lugar, porque había un tema principalmente tributario, ¿cierto? De pasar el material a la planta y refabricarlo con el mismo producto. Lo usamos con la arena tradicional de nuestros hormigones. Ahí están viendo ustedes rellenos bajo vigas, ¿cierto? Que podrían haberse hecho con arena, con compactación, con capas, con control de densidad, etcétera, ¿cierto? Se hizo muy rápido y colocamos en la obra en general alrededor de 3.000 cubos de relleno. La foto que está abajo también es de un proyecto reciente. Estamos construyendo acá en Concepción, yo estoy en la ciudad de Concepción, el puente industrial sobre el Biobío. Allí se están generando pilotes de 2,5 metros de diámetro, 35 metros de profundidad, 150 metros cúbicos aproximadamente. Tuvieron un impasse en el primer pilote, tuvimos que rellenarlo para poder reexcavarlo posteriormente. Eso se hizo con Filcret, lo que permitió rellenar la excavación del pilote, 35 metros de profundidad, en el lecho del río, en presencia de agua. Por lo tanto, colocamos el Filcret bajo agua, se rellenó el pilote, se generó la contención del terreno, ¿cierto? Lo que se requería, y posteriormente se reexcavó, como un pilote común y corriente, ¿ya? Entonces, esa es la condición que tiene Filcret para ser colocado. Es un hormigón, un mortero fluido y excavable posteriormente. Y por último, me quedan unos par de minutos, también una experiencia de obra, de adaptarnos a las condiciones que tienen nuestros clientes en las obras. En general vamos a hablar ahora de un hormigón reforzado con fibras, ¿ya? Las fibras que utilizamos son metálicas o son plásticas del tipo estructural, ¿ya? Este proyecto es un proyecto de vial, un camino básico que tenía asfalto en la capa de rodadura del pavimento, pero tenía un saneamiento de agua que contemplaba una solera zarpa lateral, ¿ya? Las soleras zarpa en gran parte tienen malla electrosoldada. La colocación de la malla electrosoldada es el gran problema de productividad de estos elementos, ¿ya? Colocar la malla, transportar la malla, cortar la malla, desplazar a la gente, es el mayor tiempo que se utiliza en la colocación de estos elementos, especialmente si se hacen con hormigón extruido, como lo vamos a ver acá. Se pueden hacer colocación directa o colocación extruida. Vamos a hablar sobre extruido CRET, ¿cierto? Que es nuestro hormigón de tipo extruido para poder extruir estos elementos, como solera zarpa, como cuneta revestida, como barreras New Jersey, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar de una cuneta revestida en la que se reemplazó malla electrosoldada por una estructuración por fibra metálica, ¿ya? Allí está el proyecto, o una fotito del plano de la malla electrosoldada, era una malla tipo C192, eh, ACMA, ¿cierto? Que era muy compleja colocarla, y en el momento en que desarrollamos esto, había mucha escasez de malla, prácticamente inexistente en el mercado, y también mucha escasez de mano de obra. Conversamos con el cliente y le propusimos cambiar la malla por fibra. Generamos un proyecto, una memoria de cálculo con el proveedor de fibra para argumentar frente al MOP. Este es un proyecto MOP. Ustedes saben me imagino que gran parte de ustedes trabajan en obras viales con el Ministerio de Obras Públicas, con vialidad, ¿cierto? Lo complejo que es cambiar materialidad
el manual de carretera es una ley, por lo tanto cuesta mucho cambiarlo. En este caso hubo alguna flexibilización del MOP por la condición pandémica, ¿cierto? Nos permitió cambiar con argumentación técnica, ¿cierto? La malla electrosoldada por fibra. Hicimos la colocación, hicimos las pruebas, desarrollamos el producto. Ahí están los controles de conos, son conos bastante bajos. Hay una foto del producto con fibra. La medición de aire, se usa aire incorporado en este tipo de hormigones tipo extruido. Tuvimos un muy buen desempeño del producto. Y ahí puse 10 veces porque es como el extremo. Inicialmente, cuando estaban trabajando con malla electrosoldada, la colocación era de un camión al día. En el pic de colocación, colocamos 10 camiones al día, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor no es la tasa de colocación de régimen, va a ser a lo mejor la mitad, pero sí se multiplica por varias veces, más de 2 veces, más de 3 veces, la tasa de colocación de un hormigón con malla electrosoldada a un hormigón con fibra metálica, ¿ya? O con fibra de cualquier tipo, digamos. Ahí tenemos algunos videitos del hormigón saliendo del camión, un hormigón muy seco. Se nota la presencia de fibras en el hormigón. Eh, Tenemos también un videito de la forma de colocación. La extrusión del hormigón es un hormigón bastante cohesivo, con cono bajo, estamos hablando de cono 2 a 3 al máximo. La máquina es una máquina que va generando una extrusión, algo así como la pasta de diente que sale del tubo, ¿cierto? Va generando la forma a que el elemento va quedando con la forma en la medida que la máquina va avanzando. Pensamos que podía ser un problema la fibra de terminación o de avance de la máquina, no hubo problema. Ustedes están viendo ahí el elemento terminado con fibra incorporada, con inexistencia de mano de obra en la colocación del fierro, tiempo en la colocación y un avance rapidísimo en la colocación del elemento. ¿Ya? Esos son lo que les quería comentar hoy día. Estoy unos minutos pasados, pero creo que valió la pena. Ahí está nuestra paleta de productos especiales, algunos relacionados con la productividad y otros con otros ámbitos, ¿cierto? Pero la paleta de productos de especiales nuestra es amplia. Los invito a que ingresen a nuestra página por redes sociales, en Instagram. Estamos siempre generando información. Nuestra página también es rica en información respecto de nuestros productos, especialmente estos productos particulares. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. Quizás rápida la charla, pero ahora yo creo que vamos a tener tiempo, después de la charla de Rubén, eh, de conversar de esto. Gracias. No, muchas gracias a ti, Fernando. Y Muy la bien. verdad que quiero de alguna forma recordarle que está el chat presente, rescatar algunos conceptos, pero para la conversación. Parece que la logística versus la productividad es muy importante, ya que lo vimos ahí en el canal de Chagao, sobre todo con los hormigones. Tenemos que estar conectados con los fierros y los moldajes. Ser flexibles e innovador para, sobre todo, para poder enfrentar lo que los desafíos que nos pone el mercado. En este caso, vial, ¿cierto? Si no estamos siendo innovadores, no estamos siendo flexibles, va a ser difícil movernos. Pero antes de darle a un amigo ya de la casa y trabaja en DRS, parece que ahí Cristian Arratia te quiere hacer una pregunta. Nos vamos a adelantar un poquito, Ujú. pero vamos a pasar por Cristian esta pregunta y vamos a retomar con Rubén. Dale Cristian, nomás. Sí, hola, buenos días, Julio. buenos Fernando, días. ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿qué tal? Buen día. Bien. Dos consultas. Mira, ¿cómo es el comportamiento de los hormigones autocompactantes de la curva de resistencia versus tiempo con la comparación de los hormigones normales? Eh, bueno, el factor temperatura es uno de los factores más, digamos, que afecta más el tema del desmolde, ¿ya? En el verano no tenemos problema. El hormigón autocompactante tú lo desmoldas invierno y verano eh, alrededor de las 12, 14 horas, ¿ya? Está pensado para eso, ¿ya? El diseño del producto, incluso con temperatura baja, te ayuda al desmolde y lo puedes desmoldar, como te decía, en general, hay casos siempre extremos, ¿cierto? Pero en general con temperaturas
yo diría de 0 grados hacia arriba, te permite desmoldar a las 12, 14 horas. Por lo tanto, te permite hormigonar un día hasta bueno, 4, 5, 6 de la tarde y el otro día desmoldar temprano. Y generar el ciclo de desmolde y de reutilización del moldaje en el ciclo siguiente. El hormigón tradicional ya es un poco más sensible. Tiene un diseño que principalmente por dosis de cemento. El cemento aquí es muy importante y los aditivos que se usan en el producto, que te permite, el hormigón tradicional, eh, eh, su diseño en cantidad de cemento y en tipo de aditivo que se usan, están pensados en el transporte. ¿Ya? Generan un poco de retardo en el fraguado inicial, principalmente por el transporte. ¿Ya? Y eso te genera en tiempo de temperatura baja una situación diferenciada en cuanto a desmolde. Se demoran un poco más, ¿ya? La resistencia inicial de los hormigones tradicionales es la que conocemos, ¿cierto? En comparación con los hormigones autocompactantes, que están muy por arriba, ¿ya? En general, estamos hablando, si uno lo pudiera comparar, un hormigón autocompactante es parecido a un hormigón R3, ¿ya? Así con resistencia a 3 días, ¿ya? Perfecto, Aproximadamente. Entonces, perfecto. la curva de desarrollo de resistencia está bastante más arriba que la de un hormigón tradicional. ¿Ya? Ya. Y con respecto a los morteros de relleno, Fernando, que tú hablabas, ¿qué tipo de ensayos se le realizan a estos morteros una vez que tú lo tienes instalado ya en obra? Mira, en obra lo que haces tú es medir principalmente densidad, ¿ya? La densidad es el factor que tú mides en los rellenos, ¿ya? Pero aquí no es necesario medirlo en terreno, porque no hay compactación de por medio. El hormigón se autocompacta. Tú haces la medición antes, ¿ya? Mides, caracteriza el producto, mide su densidad. La densidad de nuestros productos es bastante estable porque la fabricación es estable, no es como una base común y corriente que es bastante más heterogénea y está determinada por la compactación. La compactación es la que determina, y la humedad del material es la que determina la densidad final. Entonces tienes que hacer un control en terreno con un densímetro o con el cono de arena que no sé acaso se utiliza todavía. Yo no estoy muy relacionado con las obras viales, pero en mi tiempo se usaba el cono y se demoraba uno bastante en colocar capas, ¿cierto? En controlar densidades, en aprobar capas de compactación. En cambio, en el hormigón, en el filcret, en el hormigón o en el mortero de densidad controlada, tú controlas la densidad por el diseño del material, ¿ya? Por la materia, por el diseño del hormigón, digamos, ¿ya? Y por los aditivos que se usan. Entonces es constante. Así como en el hormigón la densidad es más o menos constante, en el relleno también es constante. Entonces, no necesitas un control tan exhaustivo como el que haces en un relleno tradicional. ¿Ya? Ese sería mi respuesta. ¿Ya? Muchas gracias, Perfecto. Muchas Fernando. gracias, Muchas gracias, Es Cristian. como, yo diría que hay que cambiar un poco el switch ahí, ¿ya? Porque uno de repente cuando comercializamos este producto nos dice, ya, pero el CBR, ya, pero la densidad, midamos la densidad en terreno. No es necesario, para este caso no es necesario, porque el producto es diferente, ¿ya? Se comporta y se maneja en terreno en forma diferente. Entonces, hay que cambiar un poco, darle un poquito vuelta a la tuerca para poder acomodarse a la condición del producto. ¿Mm? Es un tema importante el cambiar el switch, no solo en hormigones, sino en la tecnología en general de la construcción. Somos muy tradicionales, así que muy bien por ese lado. Le vamos a dar paso a Rubén, pero a Rubén no lo vamos a presentar porque ya Rubén todo el mundo lo conoce, así que siento que es redundar más en todas sus capacidades que tiene. Así que nos trae también una breve presentación para conectarnos con la conversación con Fernando. ¿Mm? Hola, buenos días a Rubén, todos. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo la presentación, cierto? no, te estamos viendo a ti en una imagen. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cargó la presentación? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Oye, primero que todo, gracias por participar de esta súper interesante charla. Tuve la fortuna de ver un poquito antes la presentación que todos ustedes, por lo tanto, lo que les voy a presentar muy brevemente es un poco aterrizar todos estos nuevos conceptos, aterrizar esto a lo que a lo mejor vivimos más de cerca, que son los proyectos, ¿ya? Porque si bien nosotros no nos dedicamos a especificar directamente en los proyectos,
sí nos toca recomendar o eventualmente saber qué podrían, en qué podría repercutir todas estas soluciones dentro de los proyectos. Y en ese sentido, lo que tratamos de hacer fue una especie de modelación teórica, evaluar teóricamente cómo se implementarían ciertas soluciones a un proyecto tipo. Y en ese sentido, esta evaluación teórica la asumimos con un proyecto industrial, ¿ya? ¿Por qué decidimos hacerlo en primera instancia un proyecto industrial? Porque esta tiene menos cantidad de partidas y además nos podía permitir implementar estas soluciones que tienen que ver con relleno para la parte de urbanizaciones, ¿ya? Lo que les voy a mostrar es un ejemplo solamente de un tipo de proyecto industrial que tiene una parte de proceso y otra parte de bodega, ¿ya? Donde modelamos dentro del listado de partida los dos productos, el ProduCred y el FieldCred, además de, para la parte de urbanización, el extruido CRED más fibra, que es lo último que mostró Fernando respecto a la solera y todo lo demás, con el fin, y elegimos un proyecto bastante grande, más de 40.000 metros cuadrados, para poder medir más o menos el impacto que esto tienen, o estas soluciones tienen, dentro de su aplicación en diferentes partidas del proyecto. En ese sentido, los hormigones más fluidos lo utilizamos o lo evaluamos como nivelación o más bien como, en algunos casos, procesos de terminación de los sectores de bodega y de producción. Si bien hay que considerar que estos pavimentos deben tener una resistencia especial, sin lugar a duda, todos estos equipos que ustedes ven acá, que tienen que ver con plantas, por ejemplo, de producción en masa y de fabricación, de prefabricación más que nada, requieren de calibraciones de equipos al milímetro. Es decir, necesitamos de pavimentos muy, muy bien nivelados, además de que en muchos casos la altura de los racks también nos genera pisos que tienen que tener un nivel de nivelación bastante alto. Y además todos estos proyectos contienen muchas obras exteriores, muchas instalaciones, en algunos casos están en zonas donde falta urbanizar, como el proyecto de ejemplo que consideramos, y por lo tanto también teníamos que considerar elementos de urbanización y de relleno, ¿ya? En ese sentido, ¿qué vimos? Cuando nosotros, este es un proyecto que nos tocó evaluar, al mismo nivel que una constructora, ¿ya? Elegimos un proyecto que el mandante nos encargó hacer un presupuesto detallado, full ubicado, con todos los análisis de precios unitarios, con cotizaciones de proveedores, con programa, con Cartagán, porque obviamente ellos tenían un preacuerdo ya con una constructora, por lo tanto necesitaban tener una base de comparación de este presupuesto. No este proyecto no iba a una licitación directa, sino que iba a una adjudicación directa, ¿ya? Y en ese sentido, el mandato nos encargó a nosotros hacer este presupuesto, por lo tanto tenemos todos los datos, especificaciones, cambios, análisis de precios unitarios, cotizaciones que nos permitió revisar y comparar. Yendo directamente al plazo y integrando los avances y las coordinaciones y todos los rendimientos que se indicaba en la presentación anterior, nosotros de un proyecto, de una de las etapas de 14 meses, pasamos a 12,5 meses. ¿Y cómo le llegamos a ese número? Retiramos varias partidas dentro del programa que retrasaban un poco la productividad, que tienen que ver con trabajo rehecho, con, por ejemplo, nivelación de piso, también en la obra exteriores, todo el tiempo, y de verdad que es increíble el tiempo que se acorta con temas de compactación de suelo y de relleno, y de mediciones de densidad. La verdad, a mí me sorprendió lo mucho que se reduce el tiempo en ese ámbito. De hecho, yo te diría, y como para datos, es uno de los puntos que más redujo el plazo en general. Ustedes sabrán que reducir el plazo de un proyecto implica también la reducción de los respectivos gastos generales, ¿ya? También la cantidad de partidas a controlar se redujo, ¿ya? Tal como les comentaba, para poder impactar este proyecto tipo, por así decirlo, este proyecto teórico que nosotros evaluamos, lo que hicimos fue eliminar las partidas que eran reemplazadas por este nuevo producto. En el caso, por ejemplo, de los pavimentos, nosotros teníamos una partida completa de nivelación, ¿ya? De nivelación, de retape. Este proyecto, además de tener una gran planta industrial, también tiene una zona de oficina. Entonces, al incorporar este tipo de hormigones más fluidos, el proceso de nivelación se reduce bastante. No
en nuestra experiencia, no a completamente cero, pero porque depende mucho de lo que uno quiera lograr como terminación, pero sí se reduce bastante. También lo consideramos en una zona para pilares de hormigón armado, donde en el proyecto en sí consideraba pilares prefabricados y eso lo reemplazamos nosotros y lo incorporamos como fabricación in situ, pero con este tipo de hormigón. También se redujo la cantidad de residuos. Tal como mencionaba también en la presentación anterior, siempre los proyectos tienen un monto no menor que tiene que ver con retiro de escombros, con generación de residuos, con bolsas de, por ejemplo, de material para retape de obra gruesa, etc. Además de el movimiento de tierra y todo lo demás. Eso también se redujo y eso también lo evaluamos como una partida a reducir. ¿Qué es lo que mejora? Mejora la calidad de la nivelación de los pavimentos, sin duda. No es lo mismo tener un pavimento terminado directamente en obra gruesa que comenzar a hacer nivelaciones y retape en el camino. Obviamente son faenas húmedas que se reducen y además la terminación es mucho mejor. Y además de eso, los rellenos controlados de alto tránsito, se mejora la resistencia mecánica justamente en el sector de la tubería. Siempre, y yo creo que la mayoría de ustedes que le ha tocado ver este tipo de proyectos, seguramente han visto que hay que tener especial cuidado en las tuberías o sanitarias que van enterradas en zonas específicas donde puedan tener tránsito de camiones. Ahí hay que tener mucho cuidado respecto a la resistencia mecánica del pavimento que se está colocando encima, de la compactación, los ensayos son mucho más rigurosos, porque si una de esas tuberías falla, literalmente es romper el pavimento, llegar a la tubería, reparar, y eso retrasa también la logística y el movimiento de la planta operativa propiamente tal. Así que en ese sentido, la resistencia y permite también una mejor coordinación, porque no hay que estar preocupando de integrar o no la línea de tuberías por una zona que tenga menor tránsito para reducir ese riesgo, sino que uno la pueda integrar mejor. Eso, en conclusión, entonces, cuando nosotros revisamos toda esta información, obviamente, y el análisis así lo muestra, es recomendable la incorporación de estas tecnologías, eso es como para que ustedes lo tengan claro. Siempre, obviamente, hay temas de costo, hay temas de evaluaciones de mayores o menores resultados en términos de costo. En la evaluación teórica que nosotros evaluamos, sí hay una reducción de costo porque se suman la reducción de plazos y la reducción propiamente tal de algunas partidas, ¿ya? Eso genera que el mayor costo de este material genera una cierta reducción. Por lo tanto, es importante siempre considerar el contrafactual. ¿A qué quiero decir? ¿Cómo sería nuestro presupuesto en una versión tradicional versus cómo sería nuestro presupuesto en una versión optimizada, por así decirlo, con este tipo de materiales? Porque si yo, por ejemplo, no considero la reducción de plazo, este mes y medio que yo les comentaba, en los resultados numéricos está saliendo casi lo mismo o menos favorable. Pero si yo considero la reducción de los plazos, ahí entra a ser mucho más competitivo este tipo de soluciones, al menos en el proyecto que nosotros evaluamos. Es también recomendable cuando uno requiere mayor nivel de precisión y también requiere reducir partidas a controlar. Imaginemos, por ejemplo, probablemente en tipos de contratos que sean como administración delegada, o bien tengamos constructoras que no necesariamente sean expertas en su materia con gran experiencia. Sin duda, la incorporación de menor cantidad de partidas que ellos tengan que ejecutar mejoraría el control por parte de nosotros en terreno, y al reducir la cantidad de partidas a controlar, claramente se nos reduce también los riesgos asociados a cada una de estas partidas que puedan fallar. En los proyectos de edificación en general, que también evaluamos pensar e incorporar, se podrían obtener resultados similares. Sin embargo, aquí se debe integrar también los ahorros del trabajo rehecho. Todos sabemos que la reparación de obra gruesa en proyectos de hormigón tradicional requieren harto trabajo, ¿ya? Hoy en día se está tramitando una nueva norma acústica donde cada empresa constructora debe enviar informes acústicos respecto al ruido. Y esto también, este tipo de soluciones también tienden a reducir también el ruido que generan las obras por las reparaciones de obra gruesa. Así que en ese sentido es un tema muy importante a evaluar en los proyectos futuros,
la posibilidad de incorporar este tipo de tecnología, siempre pensando y para poder ser una evaluación coherente en el contrafactual. ¿Cómo sería mi proyecto en una versión tradicional versus una versión más optimizada con estos nuevos materiales? Eso les quería comentar. Espero que les haya servido para un poquito aclarar algunas dudas. Así que le agradezco su atención. No sé si me Muchas están gracias, volviendo a ver ahora. muchas gracias, Rubén. Estamos abiertos a las consultas que puedan realizar, pero yo quiero destacar también, cuando se analicen los hormigones, como los que trajo Fernando, hay que hacerlo con una mayor perspectiva, como lo decía Rubén. El plazo, el costo final, digamos, de lo que produce esto. Uno de los grandes desafíos que estamos teniendo hoy día en las construcciones es el plazo y el costo final. Por lo tanto, aquí hay tecnología, hay que cambiar el switch, hay que ser más especialistas también, hay menos recursos humanos también de por medio que nos ayuda, digamos, también a paliar estas problemáticas que nos pone el mercado. Bien, pues no sé, no veo preguntas, no sé si se quieren cruzar algunas preguntas entre ustedes. Parece que aquí el cambio Yo de quisiera mentalidad hacer es... alguna acotación. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? claro, por favor, Sí, todo lo que bueno, quieran. yo quiero destacar lo que dices tú, Julio. ¿Ah? En realidad, en nuestra labor de ofrecer y de implementar estas tecnologías con nuestros clientes o posibles clientes, con nuestros prospectos de clientes, siempre está el tema de la comparación de costo directo. O sea, tú ves un hormigón con tecnología de este tipo, que obviamente es más caro que un hormigón tradicional, y me dice, oye, este hormigón cuesta, no sé, pues 0,5 F en mano, no lo puedo utilizar. Pero no se hace ese análisis que tú comentas. O sea, no se analiza la partida completa, no se analiza, obviamente el costo directo del material va a ser diferente, pero la solución trae ahorros por otro lado, ¿cierto? De mano de obra, principalmente, como decíamos, de tiempo, de gastos generales, que al final te sale 0,0 o incluso ahorras recursos con este tipo de soluciones. Entonces, hay que hacer el análisis completo. Eso es lo que nosotros siempre predicamos, ¿cierto? Que no puede ser un análisis miope de ver costo directo y quedarse ahí, porque no se ve la solución completa. Eh, Yo eso le y agregaría, Fernando, a un costo fantasma, como le llamo yo. El costo fantasma es el descarachado, el estar sí, arreglando los hormigones, y con sí. estas alternativas hay un montón de HHs que generalmente no están dentro del plazo, no están muchas veces dentro del costo final, digamos, de las mismas empresas constructoras. Entonces también hay que considerarlo. Así que, Rubén, parece que quería decir algo. Sí, no, y una cosa que evaluamos, pero no la incluí en la presentación, es la seguridad también, la seguridad en obra. Todo esto, estos moldajes monolíticos autoportantes requieren son menos riesgosos, ¿ah? O sea, son sistemas y métodos de moldaje que son más fáciles de instalar, tienen menos riesgo, por ejemplo, de los típicos casos que ocurren en obras, de que se aprietan los dedos, de daño, de moldajes metálicos pesados que puedan caer y dañar a alguien. Eso también se reduce. Y también cuando tú reduces la masa crítica de dotación, como lo veíamos en el video que presentaba Fernando, de una cuadrilla de 4 hormigoneros pasar solamente a 2 o 3 máximo, eso también obviamente reduce el riesgo de accidente. Y eso nos beneficia a todos como industria. También se hace más fácil, la productividad, la instalación por metro cuadrado, por metro cúbico es más rápida. O sea, en ese sentido, la persona que está como a trato dentro como trabajador también se ve beneficiado porque su avance es mayor por mes. Entonces, hay una serie de condiciones externas que son beneficiosas para el proyecto. Lamentablemente vivimos en un mundo donde todo es costo, donde todo es evaluación numérica, pero cuando uno logra insertar toda esta evaluación y llevarlo a algo cuantificable, sin duda que se vuelve más beneficiosa aún. Así es. Bueno, estábamos llegando al final, pero sin antes, Fernando, quiero, si me falta alguna persona, corrígeme. Las personas que te acompañan también quiero darle un saludo especial a Verónica y a Diana, que están por ahí. Si hay alguien que te están acompañando. No sé, pues estamos llegando al final. ¿Ah? Ha sido una charla muy interesante. Por ahí está Diana.
muchas gracias por acompañarnos también, pues, y a Verónica también, ¿ah? Así que muchas gracias. Acá estamos por Eh, si necesitan algún apoyo o algunas consultas para resolver. Muchas gracias. Seguramente vamos a seguir en contacto. Aquí tienen, qué sé yo, muchos profesionales que están vinculados con los clientes, que están definiendo aspectos técnicos, no comprando, pero sí definiendo aspectos técnicos y proponiendo también. Uno de ellos es Rubén, obviamente. Así que seguramente vamos a seguir conversando en el tiempo. Así que muchas gracias por compartir este espacio. Se nos hizo muy poco, como decías tú, Sí, fue Fernando. cortito. Súper poco. Yo iba a Pero comentar bueno, que después de la charla de Rubén, me quedaron por lo menos 3 hormigones afuera. pero que vamos a seguir Así hablando que en el año. ya, Así ya, que estamos, Sí, bueno, estamos podemos listos seguir. para la otra, Rubén. Ok, oye, Así que, nada, oye, un gusto estar con ustedes. Es agradable compartir estos momentos, así que no sean tan como acartonados como las charlas, los webinars tradicionales, ¿cierto? Que estamos acostumbrados en los últimos 2 años. Así que gracias por la invitación, un gusto conocerlos, y seguimos en contacto. Nos gustaría que nos siguieran invitando a sus eventos y ojalá pronto sea con un café real. no, oye, muy Lado bien. Concepción, seguramente algo vamos a hacer allá también, más de un cafecito, así que no hay problema. Oye, ahí está el café de Rubén. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Nos dejaste un desafío porque aquí tiene que estar integrado los moldajes también. Seguramente vamos a tener más de algún invitado. Yo les quiero decir que quédense atentos, vienen más charlas, vienen más café como le llamamos en la interna nosotros. Así que un espacio más bien de DRS que lo hemos querido ampliar, digamos, a nuestros clientes y todos los que se quieran sumar. Así que feliz de compartir las experiencias y los aprendizajes, eso es muy bueno, devolverlos al mercado. ¿Mm? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Así que muchas gracias, pues. Así que Gracias a tenga ustedes. muy buen día. ¿Ya? Bien, gracias a todos. Que tengan Muchas también un buen gracias. día. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Estamos en contacto. Chao, Chao. chao. Chao, chao.